Buenas noches a todos los presentes. Por supuesto, saludar al amigo Pedro Sabina, que nos acompaña hoy para esta presentación de este libro, 55 cuentos cortos y otros relatos hiperbreves, pues dentro de una trayectoria ya creativa importantísima por su parte y en esta ocasión pues con una obra nueva, ¿no? y diferente como nos tiene acostumbrados. Y voy a pasar a leer unas palabras que he preparado para Pedro y para todos ustedes a continuación. Como decía, buenas noches a todos y bienvenidos a este acto en el que presentamos la última obra literaria de José Pedro Sabina. Créanme que no soy quizás el más indicado para hacer una presentación de un libro habiendo tantos y con tanta maestría que lo harían mucho mejor que yo. Pero sí soy lector y como tal puedo hacer una valoración objetiva de lo que tenemos hoy entre nuestras manos. José Pedro es ya un viejo conocido de todos y lo es como artista multidisciplinar, pues no solo ha hecho de la literatura uno de sus caballos de batalla, sino que la escultura o la ilustración son también algunos de los campos donde mejor se ha sabido expresar, como pudimos comprobar hace apenas unas semanas en su última exposición en el Cabildo Insular de La Gomera, y además que tuve el placer de poder acompañarlo también y hacer la presentación con esa escultura, como siempre haciendo pues una oda a la figura de la mujer, como nos tiene también ya acostumbrados. Pero hoy nos aporta una novedad y que tiene que ver con la ficción narrativa. Me gusta que haya escogido el campo de relato breve e hiperbreve porque es un género muy interesante que te permite en apenas 2 o 3 folios trazar una idea, desarrollarla y concluirla. No es una tarea nada sencilla y aquí nuestro autor parece encontrarse cómodo, ya que resuelve de manera magistral los diferentes registros que van sucediéndose a lo largo de los más de 100 páginas que contiene este volumen de narraciones cortas. Él hablaba de una idea que me parece interesante y tiene que ver con el libro de Mesilla de noche. Y en cierta manera tiene razón. Los días suelen ser agotadores y algunos llegamos pues rendidos, agotados a casa, y una lectura breve con giros inesperados, con historias intensas, son un buen motivo para irse a dormir con un buen ánimo. Sobre todo ahora que cada vez más se suplen los libros por el móvil antes de irnos a la cama. Y es por ello también una aventura dedicar tanto tiempo a escribir estas historias, que como verán, tocan no solo elementos autobiográficos del propio autor, sino también temas abiertamente actuales, por lo que es encomiable su empeño en un tiempo donde la lectura y la edición parecen haber quedado relegados a un segundo plano. Por todo ello, me congratulo como lector en tener entre mis manos un libro cómodo, conciso, lleno de vida y de vidas, que se suceden entre sus páginas y donde poder evadirse del tedio diario. A José Pedro Sabina le animo, como siempre, a que nos siga deleitando como creador, no solo de piezas artísticas, sino también literarias, como en este caso. Hace también algunos meses que presentó un encomiable trabajo sobre la visión de Cristóbal Colón a través de las viñetas, del cómic, y que tan valorado ha sido. Eso nos habla de su infinita curiosidad y su pasión por la cultura. Además tengo que añadir que ese libro de Cristóbal Colón tuve también el placer, Pedro, de que me los pusiera ese proyecto en el Cabildo, y no dudé ni un segundo en apoyarlo, porque creo además que la figura de Cristóbal Colón necesita pues un refuerzo importante no solo en San Sebastián de la Gomera, sino en la propia isla. Y para terminar, quiero desear mi más sincera enhorabuena por este volumen de relatos, que he tenido ocasión de leer algunos de ellos y que estoy seguro que será de agrado para todos los presentes, pues todos de alguna manera nos veremos reflejados en esas páginas y, como dijo un famoso filósofo, un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. No duden de que estamos ante un magnífico libro. Enhorabuena otra vez, Pedro, y espero que nos sigas deleitando con creaciones como las que tenemos hoy la oportunidad de conocer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como uno fue un buen nieto, aprendí de mi abuela que es de bien nacido ser agradecido. Y en principio me encanta que haya sido el alcalde el que haya presentado esto,
Me encanta, como dije también en la exposición, que no solamente sea el alcalde, sino que sea el amigo el que te dice sí a este tipo de proyectos. Me encanta que esta sala sirva como medio para que la cultura salte a los demás ciudadanos, ¿no? Y es imprescindible que también les dé las gracias a ustedes porque están aquí, porque me han querido acompañar en este momento, que siempre estos son, no digo que sea un parto, porque eso es demasiado decir, pero sí que es un momento un poco duro a la hora de presentar una nueva creación. Como ya ha comentado el presentador, este libro es un pequeño libro de cabecera. Todos terminamos las jornadas, pues a veces de una manera un poco acelerada, y llegar simplemente a la cama, coger este libro, sabiendo que el 75% casi del libro son historias que solamente abarcan una página, es estupendo. Porque a veces empezamos a leer un gran libraco y a veces nos entusiasma, nos deleita tanto que nos da la 1 y las 2 de la mañana y nos ha acaparado la atención de tal manera que no sabemos dónde interrumpirlo. Este es el librito magnífico para deleitarnos con una página, con 2 páginas y simplemente apagar la luz e irnos a dormir. Estos cuentos cortos realmente han salido de experiencias personales, mías y de aquellas personas que están en mi entorno, que de alguna forma pues lo he visto, me lo han contado y han sensibilizado de tal manera mi manera de sentir y de percibir las cosas que han hecho que termine con la necesidad de convertirlo en un cuento. Gracias, María, porque tu anécdota, tu historia, no a todo el mundo se le presenta un buen día un ratón en su casa y uno termina haciendo amistad con él. Pues eso se terminó convirtiendo en un cuento que espero que a ustedes les deleiten. El resultado final no es el de la realidad, pero indudablemente ahí hay una pirueta literaria en que uno le tiene que poner un final o un broche un poco atractivo. La mayoría de estos cuentos son cuentos, como digo, cortitos, intensos, pero sobre todo son de cosas que a mí en la vida me afectan. Las relaciones entre parejas, la situación de muchos niños, la situación de algunas familias, esas personas que porque tienen unas ideas que quieren imponernos a los demás, pues de alguna manera nos presionan, nos empujan. Bueno, pues todas esas historias que a veces vemos en la televisión, que otras veces simplemente comentamos con alguien en la calle, pues yo cuando llego a casa no hago otra cosa, la jubilación me permite estas alegrías, me siento y termino transformándolas en un cuento. Primero hago unos pequeños apuntes y luego termino transformándolas en un pequeño cuento. Estamos en un momento muy especial y a mí me gustaría leerles, porque es la mejor forma. El cuento se llama Un asunto de pareja. Esto de alguna manera les da a entender qué es lo que luego van a poder ustedes leer en el libro. El sargento Ramos, policía local, no entendía nada de aquella llamada. Había recibido un aviso por la radio. Le habían dicho que un gentío se concentraba en la Plaza de la Música, provocando un cierto desorden desde hacía casi una hora, justo el tiempo que llevaba aquella pareja besándose apasionadamente en medio de la plaza. ¿Por unos simples besos todo este alboroto?, se preguntó. Cuando aparcó junto a la plaza, se percató que el gentío le impedía ver lo que realmente estaba sucediendo en medio de aquel corro. Se abrió paso.
Todo el mundo asistía al espectáculo que formaban los tres. El pequeño, de la mano de su madre, miraba a la gente y luego miraba cómo la besaban. El policía, cauteloso, se acercó al niño. ¿Te ocurre algo? ¿Te encuentras bien?, le preguntó. ¿Ha visto lo mucho que se quieren mis dos mamás? ¿No es bonito? El niño tenía la sonrisa más grande del mundo y el semblante lleno de orgullo y satisfacción. ¿Por qué pensaba? Que la gente miraba con atención lo mucho que se querían sus mamás. El policía se dirigió ahora a los mirones, los hizo circular y no paró hasta que despejaron totalmente la plaza. El pequeño se volvió ahora hacia sus madres, las tomó de la mano y, saltando feliz, el pequeño grupo así cogido se dirigió hacia el parque. El sargento Ramos se quitó la gorra, se rascó despacio la cabeza, sacó su bolígrafo y en su informe puso que hacía mucho tiempo que no veía una pareja tan feliz. Y eso realmente era digno de reseñarse en un parte. Sabemos que estamos en mitad de junio y que justo en mitad de junio se celebra, y por eso he leído este cuento, se celebra el Día del Orgullo Gay. Gay, lesbiana, etcétera, etcétera. Este nombre tan largo que le han puesto ahora, LGTB. Indudablemente, acciones como esta, que las he visto, me han parecido tan interesantes que al final las he terminado convirtiendo en este pequeño cuento. Yo creo que esta especie de crítica social o defensa, como quieran ustedes llamarlo, según el caso, es interesantísima. Y un artista nunca puede estar de espalda a la sociedad que le rodea. Y por esa razón, pues, muchos de los cuentos que ustedes van a leer verán que tocan situaciones que todos vivimos cada día a través de la prensa, a través de la televisión o a través de las circunstancias que nos quedan tan próximas en la vida. Es una pequeña selección. No es excesivamente... Muy buenas tardes, doña Monse, gracias por estar aquí. No es precisamente una crítica demasiado escabrosa, porque esa no es la razón. Yo creo que nos tenemos que sentir afectados. A mí este cuento en particular me pareció muy interesante cuando yo vi una pareja besándose en una calle, y lo asombroso, lo maravilloso, es que la gente pasaba por al lado, algunos los miraban con curiosidad y otros pasaban de largo como si fuera un hecho totalmente natural. Que dos mujeres en la calle se estén besando y que eso nos parezca natural, realmente dice de la sociedad que todos queremos y que todos estamos haciendo. Esa es la sociedad en la que yo quiero vivir, esa es la sociedad en la que me gusta y por la que he peleado para que se forme. Yo creo que ahora deberíamos levantar un pequeño momento de preguntas. Si alguien tiene alguna preguntita que hacer, curiosear en esto de los cuentos. Venga, anímense, digan algo. Sin miedo. Pregunte. Sí, Juan. El cuento que acabo de leer es interesante, pero a mí me parece que el sargento Ramos era bastante inteligente, ¿verdad? Indudablemente. Por eso le digo que me encanta la sociedad que estamos formando, porque no se asombró de lo que allí vio, y antes bien lo que hizo fue dispersar a aquella muchedumbre curiosa que rodeaba a la pareja. Aquello no era ningún acto delictivo, ni siquiera extraño, y simplemente pues lo maravilloso es que actuó como se debería actuar, ¿no? Con naturalidad ante cosas que son naturales.
Y cuando reseñó el parte, porque había recibido una llamada a través de la radio, pues reseñó lo más interesante que había visto, que no, hacía mucho tiempo que no veía a una pareja tan feliz. Venga, otra preguntita. Buenas noches. Buenas. Tengo escasamente 3 meses que llegué de Venezuela y para mí es un honor. Casi no se le nota. Vale, y es un honor para mí pues, encontrarme presente acá porque amo la literatura y también escribir, así que usted será un referente para mí. ¿Cuánto tiempo le llevó no solamente escribirlo, sino compilarlo para poder llegar a esta Bueno, obra? vamos a ver. Aquí hay recuerdos de mi infancia cuando yo tenía 10 años. Yo, como digo al principio en la introducción, yo me recuerdo de toda la vida con un lápiz en la mano, dibujando y escribiendo. Este se ha convertido en un magnífico amigo y yo quise que ese magnífico amigo estuviera aquí. He puesto un lápiz viejo, gastado, una pequeña punta, porque yo me recuerdo de toda la vida. Yo no había hecho el ingreso de bachillerato, lo digo para los que tienen cierta edad, para los otros hay que explicarle que el ingreso de bachillerato era aquello que hacíamos cuando cumplíamos los 10 años de edad. Yo me recuerdo que antes de hacer yo ese ingreso de bachillerato, ya en el cumpleaños del profesor y esas cosas, yo era un alumno que salía aquí, a la palestra, y terminaba contando historias. Normalmente en aquella época contaba historias que me las inventaba sobre la marcha, ¿no? Las improvisaba sobre la marcha y siempre era sobre indios y vaqueros, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí empezó la inquietud. Afortunadamente, viví en una familia que me animó a ser curioso, que me animó a hacer el camino que yo quisiera, pero hacer camino. Y para mí la curiosidad, la cultura, el conocimiento ha sido una premisa importantísima a lo largo de mi vida. Luego he tenido la suerte de encontrarme muchísima gente que me ha animado, que me ha permitido ser como yo quiero ser y que me ha permitido equivocarme y cambiar de camino cuando yo quise cambiarlo. Mi esposa me anima constantemente y puedo asegurarles que si no fuera así, la mayoría de estos cuentos no hubieran existido. Ella me empuja, me anima, me entusiasma y bueno, afortunadamente tengo esta maravillosa compañera que es lo que yo necesitaba para poder seguir hacia adelante con todas estas cosas. ¿Están aquí todos los cuentos que he escrito? No, porque tampoco quise hacer un libraco gordo. Ya estoy recopilando y repasando otro grupo de cuentos que supongo que saldrá pues más adelante, ¿no? No dentro de mucho, pero sí más adelante. Y no es porque pretenda que me voy a morir en cualquier momento, eso nos puede ocurrir a todos, pero no trabajo con ese... sí sé que el tiempo es corto cuando tienes tantas cosas que hacer y tantas inquietudes dentro. Alicia. Felicitarte por ese magnífico exposición, ese pequeño fragmento de cuento que nos has completo. ¿Era el cuento terminado? ¿El final o eres un... No, el cuento se habrán dado cuenta de que este es uno de los cuentos que ocupan solamente una página. Entonces, este es el cuento. Es un cuento también para que nos paremos a reflexionar. Todo no está dicho. Habrá gente que estará de acuerdo y gente que no está de acuerdo con lo que se pueda exponer. Habrán personas que terminen encontrando una vía totalmente diferente de la que yo encontré o de la que a mí me motivó a escribir. Y aparezca una nueva versión, aparezca una nueva inquietud o que le den un resultado totalmente diferente.
Bueno, pues si es así, es maravilloso, porque lo único que estoy haciendo es motivando la imaginación de todos ustedes. Y entonces, pues nada, adelante. Lo que te quería comentar era que felicitarte por o sea, el nuevo concepto, un poco de cortos hipercortos, porque yo lo máximo que he llegado a leer digamos cortos ha sido pequeños libros así, que de luego que son mucho más extensos que lo que acabas tú de contar, o sea, que para mí es una novedad, y yo soy una silla de lectora. O sea, felicitarte por la primicia, por lo que yo entiendo que es una primicia, dentro de lo que yo he leído y leído bastante. Y felicitarte de nuevo, pero también y recordarte que, y tras haber leído tu libro de cómic sobre Cristóbal Colón, a mí me gustaría hacer una anotación que yo, por ejemplo, tras leer durante muchísimo tiempo y ser una asidua lectora y, yo te digo, pasar por mis manos una cantidad ingente de libros que no puedo ni recordar, de la cantidad tan extensa de libros que he leído en mi vida. Sin embargo, para yo poder escribir y poder llegar a la oratoria, tuve que pasar primero por la lectura de un libro, en mi caso un cómic, que quizás porque muchas personas como yo, que soy de ciencia, necesitamos una visión, digamos, mucho más, un tanto, digamos, matemática, ¿no? Como un poco la que tienes tú, un poquito más de ciencia, para poder abordar la oratoria y la escritura de una forma adecuada. Y luego están, por supuesto, grandes escritores, y igual que hay grandes abogados y demás, que no necesitan pasar por la ciencia para tener esas capacidades que ya para mí se entremezclan más allá de la inteligencia y más allá de los sentidos. Pero vamos, que felicitarte, que creo que esta obra es necesaria, este tipo de obras, porque de personas como tú, para gente que son, digamos, inteligentes y que necesitan incorporarse a la lectura, y que desde luego que muchas veces estos libros tan extensos y un poco que un poco demasiado en temas de la fantasía una y otra vez, ese tema la gente de ciencia pues no puede empezar, y eso impide que entremos en un mundo el mundo de la escritura, el mundo del arte, el mundo de la oratoria y demás, que es fundamental. No, pero se puede adquirir, lo que quiero decir, que se puede adquirir Ya con la lectura de libros adecuados. has comentado en varias ocasiones que te consideres una persona de ciencia. Tú sabes que por mi trayectoria profesional, en teoría, yo debería ser una persona de ciencia. Pero yo creo que cuando una persona tiene auténtica y verdadera curiosidad por el conocimiento, llega un momento de nuestra vida en que ya no sabemos dónde estamos. Somos de ciencia, somos de letras. ¿Por qué escogimos un camino? A mí me dijo un profesor que las letras, desgraciadamente, no llevaban garbanzos al puchero. Y por eso muchas veces nos decantamos por la ciencia, más que por otro motivo, a veces por eso, por la dificultad que las letras tienen de permitirnos una vida profesional, ¿no? Pero afortunadamente, como estaba diciendo antes, nos llega la jubilación, nos quitamos esa pesada capa de en medio incómoda a veces y terminamos siendo la persona que teníamos que haber sido desde el principio. O sea, una mezcla de tantísimas cosas, porque la vida nos está empujando en una dirección y en otra y terminamos siendo el resultado de todo eso que nosotros hemos ido asimilando. O sea, dime. Perdona por el retraso. Uy, absoluto. Siempre la dicha será buena. Como me he perdido el cuento, no sé si la pregunta procede o no, pero me gustaría que nos explicaras en este libro, en estos cuentos, en qué proporción hay testimonio de nuestro mundo, hay crítica de ciertas cosas y hay esperanza de lo que a ti te gustaría que fuera nuestro mundo, por lo que acabo de escuchar, ¿no? ¿En qué proporción trabaja? Yo creo que van de la mano. Siempre se abre una posibilidad. En la mayoría de los cuentos se abre una posibilidad. Primero, los cuentos son eminentemente autodidactas, ¿no? Me han ocurrido a mí en la mayoría de estas anécdotas, o le han ocurrido a gente que estaba muy cerca de mí, como el caso de María y su ratón, ¿no?
Pero indudablemente, si cuando hago arte soy crítico, cuando hago una exposición que se llama Arte religioso hecho hoy, etcétera, etcétera, o sea, cuando yo hago arte me siento influenciado por la sociedad que me ha tocado vivir, por la sociedad que me gustaría que se transformara, porque a veces criticamos mucho la sociedad en la que vivimos, pero hay veces que no damos ese pasito adelante para transformarla y para hacerla mejor. Y yo creo que ese mínimo grano de arena que todos estamos o todos deberíamos estar aportando constantemente para que esta sociedad sea lo que nosotros queremos, unas veces con nuestra valentía, otras veces simplemente haciendo una reflexión profunda y cambiando nuestra manera de ser y de pensar, porque, bueno, pues a veces nos está haciendo daño esa forma de ser y de pensar. Yo creo que sí, que en lo que yo he escrito hay mucho de la vida de todos los días y hay mucho de la vida que yo quiero encontrarme mañana, para mí o para mis hijos o para mis nietos, indudablemente. A mí me gustaría leerles también algo que fue casi lo que me fue transformando en el feminista que hoy soy. Por eso antes, cuando me preguntaban que si empecé a escribirlos antes, bueno, hay algunas cosas. Esta se llama Las nuevas asignaturas para el PREU 1964. Fue exactamente el año en que yo hice el curso preuniversitario. Y para los que no lo conocieron, el preuniversitario fue el abuelo del COU, luego la PAU y luego las pruebas de selectividad. Cuando terminábamos cuarto y reválida y luego hacíamos sexto y reválida, pues nos encontramos con un curso que era el preuniversitario. Familiarmente lo llamábamos el PREU. Y este curso era un curso específico, no eran unas pruebas finales, sino era un curso completo específico de la duración normal de un curso de 8 o 9 meses y nos preparaba, decían, y nos capacitaban para entrar en la universidad. El curso dio comienzo con expectativas. Nuevas materias propuestas por el Ministerio de Educación se esperaban con inquietud. De aquello, como de tantas otras cosas, no teníamos ni pajorera idea. Sociología. La sola palabra ya causaba dudas entre el alumnado. Alumnado que, por cierto, para muchos de nosotros por primera vez sería mixto. Nos preguntábamos cómo sería aquello de tener compañeras de clase, así en femenino, pues siempre fuimos todos varones en los cursos anteriores. Sociología, vuelvo a repetir, se decía que era la evolución pasada y futura de la sociedad en la que nos desenvolvemos y de aquella sociedad que entre todos íbamos a formar cuando termináramos nuestros estudios y nos incorporáramos a la riada industrial. La tal sociología resultó ser una materia que la daba una señora. Se esforzó desde el primer día para que no fuera un muermo, un tedio que en la primera hora de la tarde después del almuerzo tendía más al sopor y al sueño que al debatir del intelecto. Varios temas fueron siendo tratados. Se saltaba el programa y procuraba dar a aquellos que desde un principio supuso que sería de interés para unos alumnos de 16 a 18 años, más dados a debatir sobre grupos musicales y películas que sobre temas que a todos se nos antojaban demasiado lejanos para empezar a preocuparnos por ellos. Una tarde, especialmente calurosa, cuando el sopor cerraba los ojos y abría las bocas, de improviso la profesora se fue hacia la pizarra, trazó una raya vertical y la dividió en dos y se volvió hacia el alumnado. Se quedó mirando fijamente para todos nosotros y cuando estuvo convencida
de que hasta el más adormilado le prestaba atención, dijo: a ver, chicas, quiero que me contéis cómo queréis que sea el hombre de vuestros sueños, el compañero, el marido perfecto. Dicho y hecho, toda la clase se movió con interés en sus asientos. El sueño se disipó y el interés caló en el grupo de alumnos y alumnas que ahora se miraban unos a otros, especialmente las chicas, y sin mediar palabra se animaban a romper el hielo. De algún lugar de la clase salió una voz que dijo: inteligente. Todos los chicos comenzamos entonces a mirarnos y a sonreír. Todo iba bien. Listos nos creíamos todos. Y si yo le hago caso a mi abuela, yo era el chico más listo del barrio. De algún lugar salió alto. Ahora ya las sonrisas menguaron un poco, se borraron. Yo bajito no era, pero alto tampoco. Alto tenemos aquí a nuestro alcalde y es suficiente, ¿no? De otra garganta surgió: guapo. Una tercera habló rápidamente: con un buen coche. Ya la siguiente se animó a solicitar: rico. A lo que una más pidió con descaro: muy rico. Los chicos, el género masculino, no dejábamos de mirar de una a otra solicitante. Luego nos mirábamos unos a otros y finalmente mirábamos aquella pizarra que se iba llenando de calificativos en una columna interminable. Al cabo de un buen rato, las chicas ya no decían nada. Se les acababan las sugerencias, las peticiones cesaban y la profesora se volvió a la clase y dijo: a ver, chicos, ahora quiero que me digáis vosotros cómo queréis que sea la mujer que comparta vuestra vida. Dicho esto, se volvió hacia la pizarra a la espera de que comenzáramos a disparar sugerencias. El silencio se apoderó de la clase. Nadie abría la boca. Las risitas de las chicas se oían por todas partes. Luego de un rato, sin que ningún chico rompiera el hielo, la profesora se giró, nos miró a todos, recorrió con su vista la clase, deteniéndose en todos y cada uno de los chicos en un esfuerzo por animarlos a pedir lo que fuera, lo que se nos ocurriera. En aquellos momentos, y desde el fondo del aula, se oyó una voz tímida, una voz sin fuerza, desilusionada tal vez, que dijo con un hilillo de voz que parecía que salía de una garganta aparentemente seca: ¿menos exigente? Contado en cuento, eso lo viví. Este hecho yo lo viví en un aula. Puedo asegurarles que se llenaron 2 filas de calificativos por parte de las chicas. Y verdaderamente recuerdo con un sentimiento especialísimo en estos momentos que me está viniendo todo a la cabeza como si me estuviera pasando por delante una película, que aparecieron cosas muy especiales. Apareció el calificativo de que sea limpio. Apareció el calificativo limpio. Tenía en la cabeza algo que iba a decirles, pero no, se me fue. Pero recuerdo que apareció. El calificativo limpio apareció. Y apareció un calificativo que para todos en aquellos momentos era raro. Tenemos que recordar que estoy hablando de 1964. No habíamos vivido el mayo del 68 y aún faltaban 11 años largos para que el dictador muriera. Alguien dijo que ayude en casa. En 1964 yo tuve una compañera que dijo: yo quiero que mi compañero ayude en casa. Eso no se veía. Eso no era lo normal. Por eso digo que en aquellos momentos todas aquellas compañeras
me ayudaron a que yo sea el feminista que hoy soy. Por eso les digo que esto ha surgido de vivencias, de cosas que me han ocurrido y afortunadamente todo soy el resultado de todas aquellas cosas que influyeron en mí a lo largo de mi vida. Pues si no se les ocurre nada más, que espero que sí, que a alguien se les ocurra algo más, pues casi cerramos el acto, les damos las gracias. Les recuerdo que he puesto aquí un librito, he hecho un dibujo esta mañana un poco rápido en que se ven unas ramas de un árbol que forman un corazón y me encantaría que escribieran algo como recuerdo de este pequeño encuentro que ustedes y nosotros dos hemos tenido aquí esta tarde. Pues muchísimas gracias por estar aquí y el libro está aquí a disposición de aquel que quiera. Vamos a ver, el libro está a la venta porque el único interés está en recuperar el costo para poder pagar mi siguiente libro. Pues muchísimas gracias a todos y buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya si quieren para cerrar el acto, ya por parte de Pedro pues lo ha hecho así. Yo simplemente pues agradecer a Pedro una vez más que con su creatividad y con su arte, porque al fin y al cabo yo creo que esto es cuestión de arte y de tener muchísimas ganas de hacer cosas, no solamente tiempo libre, como él dice, que eso también es necesario, pero yo creo que tener facultades y tener esa predisposición a estar continuamente creando, no solamente desde el punto de vista literario, sino también, como ya lo conocemos, pues con esos dibujos que hace pues habitualmente también y con la escultura, sobre todo de la madera que nos tiene acostumbrados, yo creo que es digno agradecerle pues una vez más que contribuya a la cultura de nuestro pueblo, de nuestra isla, y animarle a que no pare en este empeño que tiene de seguir haciéndonos crecer a todos, porque al final, como él ha leído algunos de los cuentos, yo también he leído muchos de ellos, unos cierran historias por completo, pero otros te dejan ese camino por caminar, ¿no? Por andar, y dar rienda suelta un poco a la imaginación de cada uno, ¿no? Yo creo que retomando otra vez ese concepto del libro de mesa de noche, yo creo que en muchos de estos relatos cortos, a la hora de irnos a la cama, pues oye, te dejan con esa vuelta con almohada que nunca está de más. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a ustedes.